Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de OnlyBooks. En esta ocasión les quiero compartir que ya están a punto de comenzar mis vacaciones y por lo tanto quiero platicarles cuáles van a ser mis planes, todo lo que voy a llevar a cabo en estos días de asueto, que ustedes sabrán que yo no soy una persona a la que le guste tanto irse de viaje, mucho menos soy una persona a la que le guste irse de fiesta o que le guste irse al antro y pues eso sí, me gusta descansar, pero la verdad es que tengo demasiados proyectos y esos proyectos los disfruto tanto y me llaman tanto la atención que prefiero invertir mi tiempo libre más que en descansar, en trabajar en estas cosas que me llaman tanto la atención en el mundo de los libros y en el mundo de la lectura. Así que quiero decirles que pues sí, son demasiados los libros que tengo pendientes, son demasiadas las cosas que yo quisiera hacer, así que seguramente no me va a alcanzar el tiempo en estas 2 semanas para hacer ni siquiera una pequeña fracción de lo que les voy a mostrar, pero de alguna manera, si yo tuviera una productividad suficientemente grande como para llevar a cabo todo esto, para llevar a cabo estos buenos deseos, pues obviamente sin dudarlo, así lo haría. Así que vamos a comenzar con los primeros libros que yo quisiera leer en un caso, en un mundo ideal, donde estas 2 semanas, pues más bien fueran 2 años. Y entre mis intenciones se encuentran la de leer más Biblioteca Clásica Gredos. Es una colección magnífica de la cual he leído muchísimos libros, pero son todavía más aquellos que me faltan por leer en estos momentos. De hecho, bueno, ya tengo varias semanas que estoy abordando este que es ni más ni menos que el segundo libro de la colección, el libro número 2, Las Helénicas de Jenofonte, que son muy interesantes, en primer lugar, por quién era Jenofonte, ni más ni menos que uno de los alumnos de Sócrates, uno de los comandantes de la famosa Nábasis o de la famosa expedición de los 10.000, pero es un libro que sí tengo que confesar que es muy difícil, es un libro que para entenderlo de entrada ya necesita ciertos conocimientos muy concretos, ciertos conocimientos especializados. Trata acerca de la guerra del Peloponeso, esa guerra que tanto contribuyó a arruinar a Grecia y específicamente que terminó con la edad de oro de los atenienses. Aunque después vendría Alejandro Magno, pero esa es otra historia. Sí es un libro muy desafiante, pero pues no importa. O sea, finalmente el que un libro sea desafiante incluso hace más placentera en ciertos aspectos la lectura, porque al final puedes decir, pude leer un libro que era difícil y pude aprender de él. Y lo que estoy aprendiendo de este libro, aunque todavía no lo termino, es que sí necesitamos los seres humanos ponernos de acuerdo y resolver nuestras diferencias de manera civilizada, porque si no, lo mejor que han producido nuestras civilizaciones puede terminarse como fue el caso de la guerra del Peloponeso, que aquí en parte en su última etapa nos es narrada por Jenofonte. Esas son las helénicas, pero precisamente por estar leyendo a Jenofonte, por estar leyendo sus helénicas, pues se me ocurrió, ya saben, soy un poquito obsesivo, o un muchito obsesivo, por decirlo de esa manera, de modo que se me ocurrió, ¿por qué no hacer el proyecto de leer todas las obras de Jenofonte? Por ejemplo, aquí tenemos la que es su obra más conocida, su obra cumbre, la Anábasis, que nos narra pues, la expedición de 10.000 mercenarios griegos hacia el corazón del imperio persa, porque estos 10.000 mercenarios fueron requeridos por un aspirante al trono persa, un aspirante al que no le correspondía el trono, que se llamaba Ciro, le apodaban Ciro el Joven, que no hay que confundirlo con Ciro el Grande, que fue básicamente el fundador del gran imperio persa, como 100, un poquito más de 100 años antes que Ciro el Joven, pero aquí la cuestión está en que Ciro el Joven murió durante una batalla y ya no había quien le pagara a los 10.000 mercenarios griegos, así que ellos tuvieron que regresar por su propia cuenta, comandados en parte por Jenofonte, que era uno de los oficiales más jóvenes del ejército en ese momento, y la historia de todas las aventuras que vivieron los 10.000 desde el corazón de Persia hasta ponerse a salvo, es una narración épica, una de las narraciones de este tipo más famosas de todos los tiempos. Nada más hay que recordar
esa famosa anécdota de cuando por fin, después de tanto tiempo de marcha, pudieron ver el mar, cómo se emocionaron y empezaron a decir el mar, Talaza, Talaza. Y uno de los episodios que más me llamaron la atención en esta narración es pues la anécdota de la famosa miel que los envenenó porque ellos estaban muy hambrientos, entonces llegaron a un campo donde había abejas que habían fabricado muchísima miel, pero supuestamente esa miel la hicieron a partir de el polen y el néctar de flores que eran tóxicas, así que se envenenaron, ninguno murió, pero tuvieron síntomas muy severos y síntomas muy curiosos. De hecho, ese tipo de miel se conoce hoy en día en Turquía como miel loca y sí tiene los efectos que describía Genofonte en este libro. En fin, el caso está en que precisamente por esa pequeña obsesión que tengo ahorita por la figura de Genofonte es que quiero leer este libro que además se supone que es uno de los mayores clásicos de la historia y que es un libro que una persona que se dedique de manera formal al mundo de la cultura y al mundo de los libros, como soy yo, pues tiene que dominar, aunque sea por si algún día te lo preguntan. Y además, pues porque lo disfruto muchísimo. Y entre otras obras de Genofonte tenemos aquí pues una de las, también de las narraciones épicas de Genofonte, la Ciropedia, que es la narración de la educación y la vida de Ciro, pero no de Ciro el joven, el que reclutó a los 10.000 mercenarios griegos en tiempos de Genofonte. Este fue Ciro el Grande, el que les mencioné hace ratito, el Ciro que fue el fundador del imperio persa, el fundador del imperio aqueménida, un gran conquistador y una persona a la que los griegos admiraron muchísimo porque fue un conquistador relativamente amable, razonable, culto, tolerante, que no recurría al terror, sino al convencimiento para tratar de que aquellos pueblos que había conquistado se adaptaran digamos que a lo que él quería, al mismo tiempo que él a cambio respetaba las tradiciones de cada uno de esos pueblos. Ciro el Grande es uno de los conquistadores y uno de los reyes más famosos de todos los tiempos y aquí Genofonte nos cuenta mucho acerca de él. Es un libro que incluso para los tiempos modernos convendría mucho leer porque nos enseña muchísimas cosas acerca de la tolerancia y acerca de cómo tiene que ser la educación de las personas para que nos volvamos un poquito más sabios y un poquito más juiciosos. Más allá de memorizar, más allá de adquirir conocimientos, adquirir virtud y adquirir un sentimiento ético que nos va a permitir navegar, digamos que decentemente, en este mundo tan complicado. Así que ahí tenemos la Ciropedia y aquí ya nos empezamos a meter en obras mucho más exóticas y menos conocidas de Genofonte, aunque todavía hay muchas personas que leen estas obras, digamos, menores, por ejemplo, los recuerdos de Sócrates. Genofonte fue un discípulo de Sócrates, así que nos puede contar muchas anécdotas de él. También tiene una apología de Sócrates, eso es bien curioso, porque la apología de Sócrates, es decir, la defensa que él mismo hizo de su persona cuando lo enjuiciaron por supuestamente andar haciendo cosas malas, por andar haciendo que la juventud de Atenas dejara de creer en los dioses y se convirtiera en una juventud perversa, pues lo sometieron a juicio y pues ya saben, lo obligaron a beber la cicuta. Pudiendo haber escapado, decidió quedarse a cumplir la condena porque él decía que era preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Y conocemos los mayores detalles del juicio de Sócrates a través de la apología de ese juicio que registró Platón en sus diálogos, pero también tenemos la apología de Sócrates de Genofonte. Esta la leí hace muchos años y recuerdo que me causó una gran impresión porque disfruté más de la apología que escribió Genofonte que de la apología que de Sócrates hizo Platón. Y sí me encontré diferencias significativas entre una versión y otra, pero creo que necesito refrescar mis conocimientos, necesito volver a leerla. También tenemos el económico, el banquete. Prácticamente todas estas son obras que no he leído, ¿eh? La única que leí hace muchos años es la apología de Sócrates y las helénicas, que las llevo como a la mitad, pero sí tengo algunos conocimientos acerca de lo que se trata cada una de las obras. Por ejemplo, el económico trata acerca de cómo administrar una casa, o sea, no trata sobre economía estrictamente hablando,
como la concebimos hoy en día, sino la administración del hogar. Incluye cómo administrar el dinero, pero también pues es acerca de de cómo debemos tratar a las personas que habitan en la casa, y sobre todo se concentra en que la persona que es el jefe o la jefa de familia tiene que ser una persona virtuosa con principios éticos muy sólidos para que el mismo hogar que esta persona comanda sea un hogar que se puede calificar como un buen hogar. Bueno, de eso trata el económico, y no tanto, como les digo, de la economía como la concebimos hoy en día. El banquete, donde también se habla acerca de filosofía, se filosofa, y este que es el último libro de Jenofonte, que son ahora sí propiamente sus obras menores. Tenemos aquí Hierón. Hierón fue un tirano de Siracusa, que aquí se pone a hablar con un poeta, me parece que se pone a hablar con Simónides, un poeta antiguo que es muy famoso y que parte de su obra ha sobrevivido hasta el día de hoy, pero no estoy muy seguro. Y Hierón habla con Simónides acerca de cómo él no es feliz, acerca de que él no es pleno, no está contento, a pesar de tener un inmenso poder, porque Siracusa era la ciudad más poderosa de Sicilia, y Sicilia era uno de los lugares más prósperos del mundo en ese momento. Tenía un inmenso poder, y sin embargo eso no lo hacía pleno, y Simónides empieza a discutir con Hierón, el tirano de Siracusa, acerca de en dónde reside la verdadera felicidad del ser humano, que no es necesariamente en el poder, sino que tiene como primer requisito, el ser una persona virtuosa. Agesilao, que fue uno de los reyes espartanos, un rey espartano que vino tiempo después de el famoso Leónidas. La república de los lacedemonios. Los lacedemonios eran los espartanos, los ingresos públicos, el jefe de la caballería, de la equitación, de la caza, y una obra que durante un tiempo se atribuyó a Jenofonte, pero que hoy sabemos que no, entonces se le atribuye autor anónimo, Pseudo Jenofonte, la República de los Atenienses. Muy bien, pues esta es la obra de Jenofonte, y por supuesto se me ocurrió que si voy a leer a Jenofonte y en estos momentos estoy leyendo las Helénicas de Jenofonte, pues probablemente me convenga leer la guerra a la que Jenofonte se está refiriendo en sus Helénicas, que es la famosa guerra del Peloponeso. Y la guerra del Peloponeso, su principal analista pues no es Jenofonte, por mucho el analista, el historiador más famoso que abordó la guerra del Peloponeso es Tucídides. Entonces, la historia de la guerra del Peloponeso pues es una de las historias más famosas de todos los tiempos. El estilo que tenía como escritor Tucídides era un estilo muy concreto, un estilo que no tenía un adorno excesivo, y aún así se considera una de las maneras, a pesar de eso, una de las maneras más elegantes con las que un escritor en general, y específicamente un historiador, ha abordado un relato, además de que Tucídides era una persona que no era tendenciosa, era tremendamente imparcial, a pesar de que era ateniense y los atenienses llegaron a tratarlo muy mal, pero pues sí se considera que es una persona que para las circunstancias fue tremendamente imparcial, y un historiador muy avanzado para la época, y nos relata pues básicamente la mayoría de los años de esa prolongadísima y salvaje guerra que fue la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos. ¿Y qué les puedo decir de esto? Por ejemplo, una de las cosas que yo más tengo presentes de esta colección de libros es que al final del primer año de la guerra, cuando el famosísimo estadista, el líder de los atenienses, Pericles, hizo el discurso fúnebre en honor a los caídos atenienses en la guerra contra los espartanos, que está considerado como uno de los discursos más bellos de la historia de la humanidad. A mí me gustaría algún día hacer un video acerca de los mejores discursos, digamos, los mejores 10, o cuando menos los mejores 5 discursos de la historia de la humanidad, y seguramente entre esos discursos estará la oración fúnebre que Pericles le dedicó a los muertos del primer año de la guerra del Peloponeso. Era tan increíble el estilo como escritor de Tucídides, que registró todas estas cosas,
el que está considerado el mejor orador de todos los tiempos, mejor orador aún que el mismo Pericles, que es el ateniense Demóstenes. Demóstenes vivió un tiempo después que Tucídides, y admiraba tanto la obra de Tucídides, el orador Demóstenes, que para practicar cómo tener el estilo perfecto de escritura y de expresión, él se puso a copiar una y otra vez la obra de Tucídides, se puso a transcribirla, la transcribió 8 veces para intentar, pues, intentar asimilar a la perfección ese estilo, y tan lo logró que se convirtió en el mejor orador de todos los tiempos. Y su discurso más perfecto, pues por supuesto, fue sobre la corona, que es un discurso que tengo en uno de los libros que por supuesto están ahí en mi colección de la Biblioteca Clásica Gredos, y espero leerlo. Lo he leído parcialmente, espero leerlo completo muy pronto y dedicarle el video que se merece a ese y a otros discursos que históricamente han sido tan relevantes. Bueno, pues aquí tenemos la continuación de la historia de la Guerra del Peloponeso, libros 3 al 4. Los voy poniendo por acá para que no nos estorben ahorita en este momento en el video. Después libros 5 al 6. Libros 7 al 8. La historia de la Guerra del Peloponeso llega hasta el libro 8. Es una obra de hecho interrumpida. A Tucídides lo sorprendió la muerte, no pudo terminar su obra, y de hecho en parte por eso es que Jenofonte estuvo motivado para hacer las helénicas, de alguna manera para hacer la continuación de la obra de Tucídides, ahí donde Tucídides se quedó. Este libro sería un complemento a mi intención de leer la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, Dionisio de Halicarnaso, que tiene un libro que se llama, es este que están viendo aquí en la pantalla, Tratados de Crítica Literaria, donde él analiza de manera formal y de manera profunda el estilo literario de varios de los escritores y de los oradores más grandes que hasta entonces había habido. Por ejemplo, aquí nos habla sobre los oradores antiguos, sobre Isócrates, que fue uno de los primeros oradores atenienses, uno de los más grandes y uno de los primeros. De hecho, fue el primero que fue tremendamente famoso, y sus obras se conservan. Ahí las tengo en varios tomos. Sobre Iseo, sobre Demóstenes, no podía faltar Demóstenes, sobre Tucídides y sobre la imitación. Así que me gustaría leer la parte que corresponde a Tucídides para profundizar en mis estudios, y ya les estaré trayendo en video todo aquello que vaya aprendiendo. Bueno, ahora vámonos con algo completamente distinto. Todos esos libros igual los podría leer, igual podría no leerlos y dedicarme a otros libros diferentes, pero aquí hay varios libros que tengo que leer de una manera o de otra. Es Shakespeare. ¿Y por qué? Bueno, aquí aprovecho para hacerles un anuncio que les he expresado en otros videos, pero es un anuncio necesario y que a mí me ayudaría mucho que me apoyen en ese sentido. Hay una sección de miembros del canal, una sección donde pueden ver las características de esa sección. Si le dan clic aquí abajo al botón que dice unirse, se les va a desplegar la lista y se les va a desplegar un video donde vienen los beneficios de qué les ofrezco yo como material adicional y como materiales adicionales si ustedes se unen como miembros del canal. Y una de las cosas que vienen como beneficios es que tenemos un club de lectura, un club donde estamos leyendo las obras más relevantes de la historia de la literatura, y entre esas obras tenemos los miembros de la comunidad de OnlyBooks, el proyecto de leer la obra de Shakespeare completa. De hecho, ya estamos empezando, ya estamos adelantando, estamos leyéndolas por orden cronológico. Ya leímos las 3 partes de Enrique VI. Es sorprendente, absolutamente sorprendente lo que se puede aprender de Shakespeare, y la que vamos a leer muy pronto es una de las obras más populares de Shakespeare, que es pues, ni más ni menos que Ricardo III, sobre Ricardo III hay muchísimas cosas que comentar, porque todo parece indicar que, pues habiendo sido considerado hasta el momento uno de los más grandes villanos de toda la historia, en parte por culpa de cómo lo pintó Shakespeare, cómo lo describió en el Ricardo III, pues todo parece indicar que no fue el villano que nos han hecho creer hasta el momento. De hecho, parecería ser que gran parte de su mala fama fue creada por su sucesor, el que lo destronó, el fundador de la dinastía de los Tudor,
Enrique VII y que él fue el que le creó la mala fama a alguien que en la realidad probablemente no se distinguió por ser más mala persona que lo que el promedio de los seres humanos de ese entonces era. Así que ahí va una invitación porque se unan a la comunidad de miembros de OnlyBooks. Ojalá lo puedan hacer. Eso me apoyaría muchísimo en mi labor como creador. Aquí está entonces Shakespeare y lo dejo por el momento a un lado para enseñarles algunos otros deseos lectores que tengo para estas vacaciones. No les va a sorprender mucho que les muestre estos libros. Son como que pues un proyecto perpetuo para muchos amantes de la lectura y en ese sentido yo no soy la excepción. Es ni más ni menos que En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, el primer libro por el camino de Swan. Ya lo tengo bastante avanzado. Aquí lo traducen como la parte de Swan, pero a mí se me quedó desde hace mucho tiempo como por el camino de Swan. Es un libro increíble, pero también es un libro que es extraordinariamente complicado por muchas razones, pero la razón principal es porque pues, es una de las obras una de las obras literarias más extensas de todos los tiempos. Así como lo ven aquí, el libro tiene otros 3 tomos. Está dividido en 7 libros en total, pero se considera que esos 7 libros forman una obra integral, así que tú no puedes decir que has leído En busca del tiempo perdido de Marcel Proust hasta que ya leíste los 7 tomos de los que se compone la obra. Yo voy en el tomo 1 y espero que pueda seguir avanzando hasta terminar el tomo 1 completo durante estas vacaciones. Ojalá que así sea, porque pues es algo que un amante de la lectura tiene que hacer en algún momento de su vida. A ver, a lo mejor no me estoy expresando bien, no tanto un amante de la lectura, sino una persona que se dedique de algún modo, de una manera profesional, por decirlo así, en el mundo de los libros. Por ejemplo, en mi caso, mis actividades profesionales sí se relacionan muchísimo con el mundo de los libros, además de que tengo este canal de YouTube y, por supuesto, muchas veces me preguntan sobre Marcel Proust, sobre En busca del tiempo perdido, y pues dedicándome a esto de manera tan seria, pues no se vale que tenga esta obra tan importante perpetuamente como una incógnita en mi cabeza. Es una obra que tengo que dominar y obviamente si uno habla acerca de En busca del tiempo perdido, pues también habla acerca del Ulises de James Joyce. ¿Y qué es lo que pretendo hacer con el Ulises de James Joyce que tantas veces me ha derrotado? No pretendo leer el Ulises completo en 15 días, porque eso es algo que yo no sé si alguien puede hacerlo, cuando menos yo no podría hacerlo. Mi plan para estas vacaciones es leer a toda profundidad el primer capítulo. El primer capítulo ya lo he leído más de una vez, pero quiero hacerlo con una dedicación absoluta y completa y quiero leer también el primer capítulo completo en inglés. Ya el solo hecho de leerlo en inglés y en español yo creo que me llevaría varios días de trabajo y como aquí tengo una versión anotada del Ulises, quiero hacerlo de tal manera que yo vaya asimilando el estilo de James Joyce como se traduce en español, pero obviamente el estilo puro de James Joyce como está en el original en inglés y resolver que cualquier duda que tenga acerca del texto, recurriendo a las notas o a cualquier otra referencia que pueda encontrar en otros libros o que pueda encontrar en internet, para que eso me sirva como preparación para abordar ahora sí de manera definitiva el libro como un todo. Así que ese sería mi plan en el caso de mis vacaciones con respecto a James Joyce. No leer todo el Ulises, que sería imposible en 14 días, en 2 semanas, sino preparar el camino que me va a llevar a cumplir el objetivo de leer el Ulises completo en algún momento del futuro. Bueno, pues hay más cosas, hay muchas más. Son colecciones que han salido en puestos de revistas, en kioscos y que yo he hecho. Hay muchas colecciones que tengo pendientes, simplemente esta colección que trata acerca de evolución humana, la colección Evolución Humana Salvatum, es una colección a la que le he avanzado 4 libros. Ahorita este es el quinto y ese es el sexto. En busca del fuego y el árbol de la familia humana. Pues son colecciones que se me van a quedar ahí toda la vida.
si yo no hago algo por adelantarme en esas lecturas. Además son lecturas muy interesantes. Yo soy biólogo, estudié biología en la universidad, entonces es un tema, el de evolución humana, que me interesa mucho, y también me interesa mucho el entenderme a mí mismo, conocerme a mí mismo y entender por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Y para entender ese tipo de cosas, el punto de vista evolutivo es absolutamente fundamental. Así que uno de mis proyectos es avanzar tanto como pueda en estos libros. Son de esos libros famosos porque se pueden clasificar como libros para leer en una sola tarde, libros para leer en un solo día, pero esa es una clasificación que a mí me molesta mucho, porque pues no hay libros para leer en un solo día. Pues ni modo que, bueno, obviamente si a ti lo que te gusta es el disfrute estético de la lectura y el libro es corto, se vale que hagas eso, pero estamos suponiendo que el libro tiene muchas enseñanzas, que el libro está bien escrito, que estamos leyendo libros muchas veces que son clásicos, y esos libros son, no solo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, lo más recomendable pues no solo sería disfrutarlos estéticamente, sino entender al autor, entender lo que nos quiso decir y asimilar el libro de tal manera que nosotros, al terminar el libro, eso lo he dicho ya varias veces, no seamos las mismas personas que cuando lo iniciamos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer si leemos el libro tan rápido como para acabarlo en una sola tarde? Ni siquiera estos libros son libros como para leerse en un solo día, porque tienen tanta información y tienen tantas cosas que nos proponen para ser asimiladas, que sí son libros que se merecen, no solo se merecen, sino que exigen ser leídos más en un tiempo que va más allá de una sola tarde lectora. Así que eso complica un poquito más mi tarea como lector. Vamos a dejarlos aquí, y ahora vamos con uno de mis últimos proyectos. Todos estos libros que ven aquí forman parte del mismo proyecto. Es ni más ni menos que avanzar en mis lecturas acerca del género de crimen, que sería el subgénero de detectives, por ejemplo, el género policíaco. También estaría la novela de espías y por supuesto la novela negra. Así que lo que estoy haciendo es leer las novelas de crimen más famosas de todos los tiempos, en parte porque tengo un proyecto muy importante. O que a mí me llama mucho la atención. Quiero hacer un video sobre las 100 novelas de crimen más importantes de todos los tiempos. Así que eso me motiva mucho para avanzar en este tipo de lecturas. Por ejemplo, aquí tengo pues una de las que está considerada por lo general entre las 10 mejores novelas de crimen de todos los tiempos, del famoso Wilkie Collins, de siglo XIX, un contemporáneo de Dickens. Por ejemplo, La piedra lunar. Este libro está muy bonito. O sea, el simple disfrute estético de la apariencia del libro ya es suficiente para justificar el por qué uno es aficionado al mundo de los libros, pero obviamente el nivel más alto de disfrute se alcanza cuando se lee la obra y cuando se entiende y se asimila. Eso es lo que quiero hacer, y aquí tenemos una de las 10, de las que por lo general, como les digo, se considera de las 10 mejores novelas de crimen de todos los tiempos, La piedra lunar, de William Wilkie Collins. Y también, bueno, por cierto, hay otra que les doy una pequeña anécdota. Hay un libro que se llama Rebeca, de Dumouriez. Me parece que se pronuncia el nombre de esta escritora, Daphne du Maurier, que es muy cotizada aquí en el mundo habla hispana. Entonces, generalmente cuando uno ve en librería la obra cumbre de esta escritora, que es el libro que se llama Rebeca, los lectores lo compran como si fuera artículo de primera necesidad, se esfuma de las librerías casi de inmediato. Hace poquito lo busqué, lo ubiqué en varias librerías, y a veces me pasa que digo, pues ahí está el libro, no hay ningún problema, no creo que se lo lleven, y ya no estaba absolutamente en ningún lado. De hecho, hasta me fui molesto porque me pasé por varias librerías. Obviamente sí hago la investigación de en dónde se encuentran, en qué sucursales. Ya nada más estaba en la Gandhi y en el Fondo de Cultura Económica, pero las páginas de internet de la Gandhi y del Fondo de Cultura Económica son lamentables, lamentables. Sí me marcaban existencias y no había.
Así que uno habla por teléfono, por ejemplo a la Gandhi, y no te contestan. Entonces, pues me fui molesto porque otra vez fracasé en el simple proyecto de conseguirme el libro de Rebeca, y así como estoy leyendo, o pretendo leer, perdón, La piedra lunar de Wilkie Collins, también quiero leer otro de los que está considerado por lo general como uno de los 10 mejores libros de crimen de todos los tiempos, de Agatha Christie, El asesinato de Roger Ackroyd, de Raymond Chandler. También voy a leer algunas otras obras. Ya leí, por ejemplo, El sueño eterno, que esa no solo está en el top 10 como una de las más grandes novelas de crimen de todos los tiempos, sino que está en el top 5. Me gustó, pero no me gustó tanto como otras obras de crimen que he leído. Bueno, también de aquí tengo que leer algunas otras más. Eh, y también tengo la tarea de hacer un video. A ver, déjenme, voy a dejarlo un poquito para acá para que no estorbe a la cámara por si la llega a tapar. También tengo el proyecto de comparar este libro con, porque Raymond Chandler es uno de los más grandes exponentes específicamente del subgénero de novela negra de todos los tiempos, pero igual lo es este otro autor que se llama Dashiell Hammett. Hammett y Chandler, algunos consideran a Hammett como el más grande de la historia del subgénero de novela negra, otros consideran que es Chandler. Lo que voy a hacer es que voy a leer la obra cumbre de Hammett, la novela del halcón maltés, y que también está considerada como una de las 10 mejores novelas de todos los tiempos en este ámbito, pero también quiero comparar los libros porque este libro reúne las novelas completas de Hammett, mientras que este hace lo propio con las novelas de Chandler. Así que también aquí tengo mi tarea. Y con eso acabamos con todos los libros que yo pretendería leer en un caso ideal, pero también imposible en estos 14 días de vacaciones. Y pienso hacer algunas otras cosas, ¿eh? Quiero trabajar al máximo porque es muy placentero para mí trabajar en estas cosas que me apasionan tanto. Pienso ir a cafeterías. Por aquí, por ejemplo, hay una cafetería que me gusta mucho. De repente voy a Starbucks, está bien. También voy a cafeterías de barrio. Pero también me quiero ir al centro histórico de la Ciudad de México a caminar un poquito, a relajarme, también entrar a cafeterías, a ver la arquitectura tan maravillosa, a hacer algunas visitas a lugares especiales ahí en el centro histórico. Entonces creo que estas vacaciones me van a servir para muchas cosas. O sea, como yo les decía al principio del video, que yo no soy de irme de vacaciones, y en parte no soy de irme de vacaciones porque es que aquí en Ciudad de México tenemos tantas cosas que literalmente uno podría pasarse toda la vida en esta ciudad sin agotar las posibilidades de todo lo que hay que hacer. Y más en este caso, cuando alguien es tan aficionado a la lectura, ya les andaré haciendo videos también acerca de los mejores lugares para leer aquí en Ciudad de México, tanto para los que viven aquí como para los que luego vengan de visita. Pero pues como pueden ver, en resumen, tengo muchísimos proyectos, tengo muchísimas cosas que hacer, cosas muy agradables y muy intensas, cuando menos para los que somos aficionados a los libros, pero también hay otras cosas que yo quisiera hacer. Por ejemplo, por ahí tengo pendiente desde hace muchísimo tiempo un video acerca de una lista que me gustó mucho, que es una lista que una persona extraordinariamente culta hizo acerca de los 100 libros más influyentes de la historia de la humanidad. Pero en el momento de hacer ese video, el video me derrotó porque yo no quería presentar la lista tal y como el autor la expresó, que la hizo por orden cronológico. Lo que pasa es que para un ser humano, seleccionar los 100 mejores libros, o los 100 libros más influyentes de todos los tiempos, ya es una tarea suficientemente compleja si lo quieres hacer de una manera minuciosa y de una manera profesional. Pero ahora el ordenar esas lecturas por importancia, pues es una tarea todavía más compleja. Pues yo creo que el autor no pudo hacer esa lista por orden de importancia. ¿Quién puede tener una cultura tan amplia, incluso el propio autor, para acomodar los libros de esa manera? Así que se quitó de problemas poniendo la lista en un orden cronológico. Bueno, yo lo que hice es que utilicé ChatGPT, porque bueno, finalmente sí podía hacer un cierto arreglo de la lista en los libros más evidentes, especialmente en los primeros lugares,
pero pues siendo una tarea que trasciende la capacidad humana, utilicé ChatGPT, pero ChatGPT, como usé la versión libre, además esto fue hace como un año, sí hacía un poquito de trampa la inteligencia artificial, porque o me ponía algunos libros repetidos en la lista, o también me hacía que hubiera algunos libros que estaban en la lista original y no me los incluía en la lista que me hacía por orden de importancia. Yo creo que como una manera de los propios creadores de la plataforma para obligarte a comprar, a adquirir la versión de pago, entonces te ponían ciertas deficiencias en la versión libre, pero ahorita que ya hay muchas más opciones, en ese entonces básicamente lo que existía hace como un año era ChatGPT, hoy que tenemos más competencia, yo creo que lo voy a volver a intentar, y uno de los libros que yo quisiera hacer en estas vacaciones es el de la lista de los 100 libros más influyentes de todos los tiempos. Les voy a decir cuáles son los libros de esa lista que yo he leído, y aparte cuáles son los libros también de la lista que yo tengo en esta biblioteca, independientemente de que los haya leído o no, que como esta biblioteca llevo pues más de 40 años formándola y tengo gustos universales, pues muchísimos libros de esa lista en cuestión sí están aquí en la biblioteca. También quisiera hacer algunos videos relacionados con cómo marcar un libro. Yo soy de los que marcan los libros, no todos, pero casi todos. Y también me han pedido mucho el video de cómo hago mis apuntes cuando estoy leyendo un libro para reforzar el aprendizaje de lo que estoy leyendo. También quisiera tener el tiempo para hacer este video estas vacaciones, pero la verdad es que es un trabajo, son una serie de actividades que me desbordan, así que voy a hacer lo que pueda. Ya ahorita, si quieren que sea más específico, ya nada más me quedan 2 días de trabajo. El día de hoy es relativamente tranquilo, el día de mañana es un poquito más intenso, pero ya casi me siento de vacaciones, y ahorita que apague la cámara, pues órale, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a adelantar mis cosas, me voy a poner a adelantar mis proyectos. Me tengo que salir a trabajar más o menos como en una hora, así que voy a aprovechar el día. Carpe diem. Y no me queda más que agradecerles que hayan estado en este video. Ojalá que todos o casi todos hayan llegado al final. De cualquier manera les agradezco, y no me queda más que decirles que yo soy Roberto y que nos vemos muy pronto.